en enfermedad cerebrovascular es muy importante que nosotros aprendamos tres cosas. ¿Ya? Primero, tenemos que conocer los tipos de enfermedad cerebrovascular. O sea, hay diversas manifestaciones clínicas de la enfermedad cerebrovascular. Dos, tenemos que conocer el territorio afectado, o sea, los síndromes topográficos, o sea, qué lesión vascular se correlaciona con qué tipo de área y eso con qué tipo de clínica. Entonces es importante saber el espectro clínico de cada enfermedad cerebrovascular. Y finalmente tenemos que aprender el algoritmo de diagnóstico y manejo integrado, o sea, cómo diferenciar los tipos dentro del algoritmo y cómo hacer el tratamiento inicial o al menos las nociones generales de tratamiento, ya que esto es una patología súper especializada. Pero nos lo preguntan. ¿Está bien? Entonces vamos a arrancar uno por uno. Entonces, en la enfermedad cerebrovascular, lo primero que tenemos que conversar siempre es un recuerdo de la anatomía vascular. Entonces voy a hacer un recuerdo bastante dinámico de la anatomía vascular. ¿Correcto? Entonces lo primero es que quiero que recuerden esta estructura. Esta es la estructura esquemática básica de la circulación del sistema nervioso. Entonces tenemos acá adelante esto de acá que son las carótidas, esto que están viendo acá, estas dos arterias son las carótidas internas. Y esas carótidas internas van a dar origen a todo esto que están viendo acá, que es la circulación anterior. ¿Ya? Por otro lado, acá vas a tener las arterias vertebrales, vertebral izquierda, vertebral derecha, que se van a juntar en esta arteria grande que es la basilar y todo esto va a ser la circulación posterior. La circulación posterior. ¿Está bien? Como ves, ambas circulaciones, anterior y posterior, están conectadas por la comunicante posterior. Eso que estoy pintando de verde es la comunicante posterior. ¿Está bien? Listo. Entonces, esa es la estructura básica que tienen que recordar la anatomía vascular. Más adelante vamos a conversar uno por uno sus componentes, tanto de la anterior como de la posterior. ¿Listo? Bien. Entonces, si ustedes pueden ver, este esquema lo he llevado acá a este gráfico pequeño. Este gráfico que ven ahí es el mismo esquema que están viendo a la izquierda. Pero lo que quiero es mostrárselos cómo se ve en la vida real en el cerebro. Miren, así se ve. Ahí entra. Entra ahí abajito, en la base del cerebro. Entonces, este esquema que estamos viendo acá se ubica en la base del cerebro. Y cuando tú ves esa base para arriba, va a parecer como una araña. Entonces, esta araña le han puesto el nombre, correcto, de la araña o el polígono de Willis. Esto que están viendo acá es el polígono de Willis. ¿Ya? Que como ven, en el dibujo estaría conformado por la cerebral anterior, la comunicante anterior, la otra cerebral anterior, esto que están viendo acá que es la carótida interna, la comunicante posterior y la cerebral posterior. Entonces, eso que estoy pintando ahí, bueno, no se ve muy claro, vamos a hacerlo de amarillo. ¿Ya? Esto que estoy pintando acá es el polígono de Willis, ¿correcto? Que se ve ahí. Entonces, ese polígono de Willis se los voy a explicar en este esquema acá arriba. ¿Ya? Entonces, el polígono de Willis, que es una pregunta de anatomía clásica, está conformado ¿por qué? Está conformado por estas arterias grandes, que ven acá que es la carótida interna, por esta rama, que es la cerebral anterior, por esta chiquita, que es la comunicante anterior, esta otra, que también es otra cerebral anterior, esta que es la otra carótida interna, y esta que es la comunicante posterior, que ves ahí, y esta de acá, que son las cerebrales posteriores, derecha e izquierda. Y otra vez acá tienes la comunicante posterior. Entonces el polígono de Willis, lo voy a hacer por una última vez, está conformado por la carótida interna, cerebral anterior, comunicante anterior, la otra cerebral anterior, la otra carótida interna, la comunicante posterior, las cerebrales posteriores y la otra comunicante posterior.
Esas son las partes del polígono de Willis. ¿Listo? Y ahí lo tienes. Ojo, la cerebral media, que es esta arteria de acá, la arteria cerebral media, no está formando parte como tal del polígono de Willis, porque es la que sale acá a los extremos. No está formando parte. Ya tengan en cuenta eso. Muy bien, vamos a nuestra siguiente lámina. Entonces, esta siguiente lámina es para mostrarles la circulación en la vida real de esta anatomía vascular. O sea, esto, si yo lo pongo de costado, las arterias vertebrales, que son estas dos de acá, están viniendo por acá atrás. Míralo, ahí atrás. ¿Lo ubicas? Entonces, esta es la subclavia. De la subclavia, la vertebral se mete a los agujeros transversales cervicales, sube por los agujeros transversales cervicales, se mete luego a través del atlas, ¿no es cierto? Da la vuelta, se mete a la fosa del cráneo posterior y entra a la dura madre para formar el polígono de Willis. Entonces, estas vertebrales que están viendo acá ya son el segmento final, el segmento que está entrando. Ese es el segmento B4. El segmento B4 es el segmento de las vertebrales que ya está entrando. Porque el segmento que está justo dando la vuelta en el atlas es el B3. El segmento que está viajando por los orificios transversales cervicales es el B2. Y el segmento que sale de la subclavia hasta antes de ingresar a las vértebras es el B1. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los ateromas se forman en el segmento B1 y en el segmento B4. Y es justamente donde ocurre la clínica. Esto que están viendo acá ya es el segmento B4, el que está entrando. ¿Listo? Ya. Ahora, esto obviamente habíamos quedado que era la circulación posterior. ¿Y por dónde viene la circulación anterior? Por acá. Vamos a hacer con verde. Entonces, como están viendo acá, la carótida común se divide en la carótida externa para la cara y esta que están viendo acá, que es la carótida interna, que hace su sifón carotidio y se mete al cerebro, ¿ya? La parte del cráneo. Entonces, esta carótida interna, como ven, está viniendo por acá y representaría a estas dos arterias que están acá. ¿Listo? Entonces, desde la vista lateral, así es como se ve la circulación. Por eso es que se llama, si yo pongo una línea acá, por eso es que se llama circulación posterior de las vertebrales, porque es de atrás, y circulación anterior de las carótidas, porque van por delante. ¿Listo? Bacán. Ahora vamos a seguir ahondando, pero ahora del territorio posterior. Ya voy a ahondar del territorio posterior. Entonces, ustedes habían visto que el territorio posterior, que era todo este de acá, ¿no es cierto? Entonces, está conformado por diversas arterias. Entonces, vamos a hablar una por una las arterias. Entonces, las arterias del territorio posterior son las vertebrales, vertebral, ahí está, que estas vertebrales, derecha e izquierda, se juntan con una ramita para dar la espinal anterior. Luego, estas dos vertebrales más arriba tienen una rama que es la pica, que es la arteria cerebelosa posteroinferior o pica. Luego, estas dos vertebrales se juntan y forman esta arteria grande que es la basilar. Esta basilar tiene ramas laterales que son las pequeñas, estas, ¿correcto? Las cortas y las largas, ¿correcto? Entonces, estas ramas pequeñas o paramedianas también se llaman, irrigan el tronco encefálico. Estas cortas se van hasta la parte de atrás de los pedúnculos cerebelosos y estas largas básicamente son estas dos. Estas ramas circunferenciales largas tienen nombre propio y estas de acá, esta se llama arteria cerebelosa superior y esta de abajo es la AICA, arteria cerebelosa anteroinferior, AICA. ¿Ya? Entonces ya vamos con varias arterias, nuevamente. Las vertebrales derecha e izquierda, que dan una ramita para formar la espinal anterior que baja por toda la médula espinal. Luego dan una rama grande que es la pica, arteria cerebelosa posterior-inferior. Luego se juntan las dos vertebrales, ahí lo tienes, una y dos vertebrales se juntan. ¿Y qué cosa dan? La basilar, profe.
Esta basilar está justo en el medio del tronco encefálico y da sus ramas paramediales, da sus circunflejas cortas y da sus circunflejas largas. Paramediales, circunflejas cortas y largas. Las circunflejas largas tienen nombre propio. Acá arriba la arteria cerebelosa superior y acá abajo la arteria cerebelosa anteroinferior o AICA. ¿Correcto? Noten que acá hay una ramita que sale de la AICA, esta de acá, que es la arteria laberíntica, que se va al oído interno, laberíntica. Y finalmente esta arteria basilar termina en dos ramas grandes que son las arterias cerebrales posteriores. Arterias cerebrales posteriores, que a su vez tienen un segmento P1 antes de la comunicante y un segmento P2 después de esta comunicante, ¿no? Porque esta es la comunicante posterior. Igual acá, segmento P1, segmento P2, antes de esta comunicante. ¿Entendieron? Entonces, estas arterias tienen su expresión anatómica, o sea, se tienen que ver anatómicamente acá. Entonces, acá hemos hecho un dibujito más o menos para que se guíen. Entonces, por ejemplo, esta que están viendo acá, grande, será la basilar, ¿no? Estas dos que están viendo acá serían las vertebrales. Esas serían las vertebrales. Esta que está saliendo al medio sería la espinal. La espinal. Estas serían las circunflejas, ¿no es cierto? Esta que está saliendo de acá sería la pica. Esta que está saliendo de más arriba, esta sería la AICA. Esta que está saliendo por acá sería la cerebelosa superior. Y esta que está saliendo acá, la cerebral posterior. ¿Ven? Entonces, esa sería la visión en 3D de estos vasos. A ver, vámonos acá arriba. Este otro dibujo está más fácil, ¿no? A ver, vamos de arriba para abajo. ¿Esta qué sería, profe? La cerebral posterior. Esta sería la cerebelosa superior. Estas serían las circunflejas cortas, las paramedianas. Esta de acá, profe, esta sería la AICA. La AICA. ¿Correcto? Esta de acá abajo, esta sería la pica. La pica. Esta de acá sería la espinal anterior. Estas de acá serían las vertebrales, estas dos. Y esta grandota de acá, la basilar. ¿Ven? Ahí tienen otro toma. Y finalmente la toma de acá. La toma de acá, ya no voy a repetir el resto de vasos, la quiero usar para la cerebral posterior. Miren que la cerebral posterior sería este de acá y este de acá serían el segmento P1. Y todo este de acá sería el segmento P2. Miren, ahora voy a pintar el segmento P2. Todo esto de acá. Miren cómo el segmento P2 se va hasta atrás por toda la base del cerebro. Se va hasta atrás por toda la base del cerebro. ¿Y por qué es importante? Porque ese segmento P2, como estás viendo, irriga parte del temporal, parte del occipital. El P2 irriga el temporal y el occipital. Mientras que el P1, nótalo acá adelante, el P1 está irrigando toda esta zona de acá, toda esta zonita de acá, que es la parte diencefálica y la parte también mesencefálica. Porque nota que esta cerebral posterior está bien pegada al mesencéfalo, el mesencéfalo está por acá, ahí está. Entonces, el segmento P1 está irrigando el mesencéfalo y está irrigando el diencéfalo. Mientras que el segmento P2 está irrigando el temporal basal y el occipital. Temporal basal y el occipital. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura anatómica que ustedes deben recordar de estas arterias. Muy bien. Vamos a otro esquemita. Vamos a hablar ahora de la circulación posterior, pero en global. Entonces acá voy a señalar uno por uno todas las arterias que ustedes están viendo acá para que se ubiquen. Entonces esta de acá viene a ser la vertebral. Ahí está. ¿Correcto? Correcto. Esta de acá es la espinal anterior. Correcto. Esta de acá es la pica, la cerebelosa posterior inferior. Muy bien. Esta de acá es la AICA. La AICA. Ahí está la AICA. Muy bien, profe. Esta de acá es la basilar. La basilar. Esta de acá, la cerebelosa superior. Esta de acá,
la cerebral posterior, que tiene un segmento P1 por acá y un segmento P2 por acá. Entonces noten cómo todas las arterias que hemos citado en este esquema las podemos ver acá en 3D. Entonces voy a pintar con colores lo que irrigan cada una de ellas. ¿Ya? Vamos a borrarlo y vamos a pintar. Entonces, la espinal anterior está irrigando esta parte delantera del bulbo raquídeo y de la médula espinal hasta abajo. ¿Ya? La pica, vamos a hacer así con amarillo, esta de acá. La pica, que sería esta de acá, la cerebelosa posterior inferior, está irrigando toda la parte laterodorsal del tronco y la parte posterior del cerebelo. Ahí la tienes, la pica. Todo eso es la pica. ¿Correcto? La pica. La aica, la vamos a poner de un color verde más oscuro. La aica, esta de acá, está irrigando una parte más medial del cerebelo. La aica. Ahí está. Estas ramitas paramedianas y circunflejas cortas están irrigando todo el puente. Todo el puente. Ahí lo tienes. Y parte de los pedúnculos cerebelosos. ¿Lo ves? Muy bien. Ahora, la cerebelosa superior está irrigando toda la parte superior del cerebelo. La cerebelosa superior está irrigando esta parte superior del cerebelo. La cerebelosa superior. ¿Correcto? Ahí lo tienes. Ojo, para ser exactos en el dibujo, la pica se va hasta acá atrás, por si acá. Hasta acá. ¿Ya? Se jala un poquito hacia atrás la pica. Muy bien. Y finalmente voy a hacer con color morado. Esta cerebelosa posterior tiene una irrigación P1 por acá, mesencéfalo y diencéfalo. Ahí lo tienes, mesencéfalo y diencéfalo. Y una irrigación vamos a hacer en dorado, que es el segmento P2, el que va después de la comunicante, que sería toda esta parte de acá, occipital y temporal. ¿Vieron? Entonces, todos esos colores se correlacionan con la irrigación de las arterias que estamos viendo. Ese es el repaso de la circulación posterior. Muy bien. Ahora vamos a la circulación anterior. ¿Ya? Entonces, en la circulación anterior, yo necesito que ustedes recuerden, vamos a volver acá, quiero que recuerden este esquema. En la circulación anterior teníamos esto de acá, que era la carótida interna, y acá también la carótida interna. Esta carótida interna se continuaba con esto que es la arteria cerebral media, esta de acá, la arteria cerebral media. Esta carótida interna da una rama adelante que es la arteria cerebral anterior, estas dos, arterias cerebral anterior, que están conectadas por esta que es la comunicante anterior. Y por atrás hay esta rama a cada lado que es la comunicante posterior. Comunicante posterior. ¿Correcto? Bien. Entonces, esto que están viendo acá se los voy a mostrar en el siguiente esquema. Antes que se me olvide, esta rama final de la carótida es la arteria oftálmica, que va a irrigar la retina. Entonces nos venimos para acá y en este esquema la pueden ver. Entonces, hacia acá al medio del cerebro es la arteria cerebral anterior. Y hacia acá lateral del cerebro, la arteria cerebral media. ¿Correcto? Son las dos arterias grandes que se pueden ver de la circulación anterior. Si lo quieren ver en un esquema más sencillo, ahí lo tienen. Esta que está viniendo hacia adelante, esta de acá, es la cerebral anterior. Y esta que está yéndose hacia el costado, es la arteria cerebral media. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Quiero que recuerden esto. La arteria cerebral anterior, acá, tiene antes de la comunicante un segmento A1 y después de la comunicante el segmento A2. Entonces, esto que están viendo acá que estoy pintando de azul es el segmento A2 de la cerebral anterior. En cambio, este que está antes de la comunicante es el segmento A1. Por lo tanto, ¿cuál es el segmento más importante de la cerebral anterior? El segmento A2. En cambio, en la cerebral media, que ven acá, hay todo este segmento que estoy pintando acá de dorado, que está dentro del cerebro, que es el segmento M1, que está dentro del cerebro irrigando toda esta zona que son los ganglios basales. Porque estas arterias son las arterias lenticuloestriadas de los ganglios basales. Estas de acá
son las arterias lentículo-estriadas de los ganglios basales. ¿Ya? Finalmente, acá hacia afuera, voy a hacer con color verde, acá hacia afuera, esta bifurcación, miren cómo acá se divide en dos, una parte, una rama superior y una rama inferior del segmento M2. Este es el segmento M2 de la cerebral media, el que está después del Valle de Silvio. Esto que estoy pintando es el Valle de Silvio. Entonces, después del Valle de Silvio se divide en dos segmentos, el superior M2 y el inferior M2. El superior también le llaman rama frontal y el inferior le llaman rama temporal de la cerebral media. Noten nuevamente que estas ramas son las dominantes, son las más grandes, ¿correcto? Pero noten que el segmento M1 es crítico porque está irrigando y es el único que irriga todos los ganglios basales y por ahí está la cápsula interna. Por lo tanto, el segmento M1 y el M2 ambos son importantes en la cerebral media, mientras que en la cerebral anterior el más importante es el segmento A2. Ahora, si habría que pintar con colores, la irrigación del segmento o de la cerebral anterior sería todo esto que estoy pintando acá de azul. Toda la parte media del lado derecho y la parte media del lado izquierdo. Ahí está. ¿Correcto? Si voy a pintar con color dorado el segmento M1, este de acá, sería todo este de acá. Todo esto de acá es el segmento M1. M1 derecho, M1 izquierdo. Ahí está. ¿Lo ven? Y si voy a pintar de color amarillo el segmento M2, el que está más afuera, sería todo esto. Todo esto que estoy pintando de amarillo externo, hasta acá más o menos, es la cerebral media, el segmento M1. Perdón, M2. Todo esto. ¿Ya? Y ustedes van a notar, y profe, ¿por qué usted ha dejado un espacio que no ha pintado de ningún color? Porque la parte más interna es la arteria cerebral posterior. Y la parte del temporal basal es la cerebral posterior que habíamos visto en la lámina anterior. En esta lámina yo les mostré acá que parte del temporal y la parte más profunda, todo esto era la arteria cerebral posterior, que es lo que estoy pintando acá de rojo. La parte medial y la parte basal de los temporales. ¿Listo? Correcto. Entonces con eso ya está repasado. Si ustedes quieren ahora verlo anatómicamente en un cerebro sin esquema, ¿cómo se ve? Se ve así. Entonces ahí está. Vamos a unir los cabos. Este segmento M1 viene a ser este de acá. Todo este pedazo es el segmento M1. Y el segmento M2 superior es todos estos de acá. Y el segmento M2 inferior son todos estos de acá. El segmento M2 superior, M2 inferior. Ahí se ve. Y lo que están viendo cómo se está haciendo este hueco, ese es el Valle de Silvio. Todo este hueco es el Valle de Silvio. Lo voy a pintar acá de blanco. Todo este hueco es el Valle de Silvio. Que en este dibujo se ha abierto, pues, ¿no? Se ha abierto para que ustedes puedan verlo. El Valle de Silvio, que es donde se bifurca la cerebral media. ¿Ya? Y se habría que identificar a la cerebral anterior, esta que va por el medio, sería esta de acá. Esas de ahí, las que van por el medio, por la parte media. Bien. Entonces, si es que está claro nuestra distribución anatómica, lo que nos importa es ver la distribución anatómica para fines tomográficos. Porque yo quiero ver qué área del cerebro corresponde a qué arteria en una tomografía. Entonces, tomando los esquemas que hemos venido viendo hasta ahora, vamos a hacer este resumen final de anatomía vascular. Entonces, ¿quién era el que irrigaba la parte anterior y medial? La arteria cerebral anterior, segmento A1. ¿Ya? El segmento, vamos a poner A1. Perdón, A2. Sorry. Arteria cerebral anterior, segmento A2. ¿Por qué? Porque el segmento A1
arteria cerebral anterior, segmento A1, es el que está precomunicante y es el que justo irriga esta parte acá del caudado. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos acá, con otro color, voy a hacer con color negro, ¿quién irrigaba la parte de los ganglios basales? La arteria cerebral media, segmento M1. ¿Y quién irrigaba toda la parte lateral? La arteria cerebral media, segmento M2. ¿Quién irrigaba la parte del occipital? La arteria cerebral posterior, segmento P2. ¿Y quién irrigaba la parte del diencéfalo y el mesencéfalo? Arteria cerebral posterior, segmento P1. ¿Ven? Tenemos todas las arterias acá. Doc, y le falta una de verde. Esta de verde, que no les he dicho hasta ahora, es la coroidea. La arteria coroidea anterior. Esta arteria coroidea anterior es rama de la cerebral media o de la carótida y bueno, no tiene mucha repercusión, pero igual lo menciono. ¿Ya está? ¿Lo ven? Bacán. Entonces, si tienen esto claro, ahora lo que vamos a hablar es qué cosa, qué territorios simbolizan cada uno. Por ejemplo, la cerebral anterior del segmento A2 es toda la parte medial del frontal y la parte medial del parietal. El segmento A1 irriga la cabeza del caudado y el brazo anterior de la cápsula interna. ¿Ya? El segmento M1, que están viendo acá, irriga el brazo posterior de la cápsula interna y los ganglios basales. ¿Correcto? Las arterias coroideas también irrigan lo mismo, brazo posterior y ganglios basales, comparten irrigación. El segmento M2 irriga la parte lateral del frontal y la parte lateral del parietal y la parte lateral del temporal superior. ¿Ya? Eso es el segmento M2. El segmento P1, ya les dije en la anterior lámina, irriga el mesencéfalo y el diencéfalo. Entiendan por favor que el diencéfalo está conformado por el tálamo, el subtálamo, ¿correcto? También tenemos el hipotálamo, ¿ya? Y el epitálamo. Pero principalmente el tálamo y el subtálamo son irrigados. Y la cerebral posterior, segmento P2, irriga el occipital y el temporal, pero basal. El temporal basal o inferior. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando ustedes se van a la tomografía, este 1 representa a los territorios de la cerebral anterior. Ahí está. Este 2 representa a los territorios de la cerebral media. El 4 representaría al territorio de la coroidea. El 4. El 3 de acá representa al P1 y el 3 de acá representa al P2. ¿Vieron? Entonces en la tomografía tú tranquilamente puedes identificar cada uno de estos territorios y puedes identificar qué área del cerebro está involucrada. ¿Ya? Vamos a otro corte. Miren este corte, el corte coronal. Entonces nuevamente, ¿quién irrigaba la parte medial? La parte medial, arteria cerebral anterior, el segmento A1 y el segmento A2. Se supone que más abajo está el segmento A1, más arriba el segmento A2. Y lo puedes ver ahí clarito en la tomografía. Muy bien, ¿quién irrigaba la cápsula interna? Arteria cerebral media, segmento M1. ¿Correcto? Que lo vas a ver por acá. Por acá. ¿Quién irrigaba la parte lateral? Arteria cerebral media, segmento M2, que sería este de acá. ¿Quién irrigaba la parte interna del tálamo? Arteria cerebral posterior, segmento P1, que sería este 5. ¿Quién irrigaba la parte del temporal basal? Arteria cerebral posterior, segmento P2, que sería este 3.
¿Ves? Y bueno, acá lo que nos está faltando es la irrigación de la coroidea, ¿no? En el dibujo que nos han puesto, esta es la irrigación de la coroidea anterior, ¿no es cierto? Que bueno, no correlaciona para este dibujo porque no nos han pintado, pero más o menos estaría por acá. Más o menos estaría por ahí. ¿Listo? Entonces, por cualquier corte que lo veas, este es el resumen correcto que debes tener de anatomía vascular. Esta lámina y esta de acá. Esas dos láminas, por favor, quiero que lo tengas presente. ¿Bien? Listo. Ahora, existe una parte mucho más detallada que es la irrigación de los propios ganglios basales. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, los ganglios basales son los siguientes. Este gordo que están viendo acá, ese que están viendo ahí, es el núcleo lenticular. Y está formado por el putamen más los globos pálidos, interno y externo. ¿Ya? Y luego tienes esta colita que viene así de lado a lado. ¿Correcto? Esta colita es el caudado. ¿Correcto? Entonces, si lo vemos este dibujo acá más grande, toda esta colita, así más o menos, que estoy delineando, todo eso es el caudado. ¿Lo ven? Ya. Y de color rojo estaría acá dándole la vuelta a todo lo que es el putamen. O el lenticular, perdón. Ese es el lenticular, que tiene putamen y globo pálido. Muy bien. Al fondo, que no se logra ver ahí, en el fondo, tenemos esto que estoy punteando, que está de color rojo ahí, que es el tálamo. Es el tálamo. Que se ve mejor en el otro corte. Cuando lo pones de frente, te vas acá. Entonces, acá tienes el caudado. Serían estas cabecitas de acá. Esas cabecitas. El putamen vendría a ser este grandote de acá, ¿no es cierto? Que también es el mismo de acá, ese grandote. Los globos pálidos, lo voy a hacer con otro color. Los globos pálidos vendrían a ser estos dos de acá, este de acá y este de acá. Esos son los globos pálidos. Y bueno, acá abajo, que ya no lo hemos visto, estos serían el subtalámico de Lewis. ¿Ya? Si ves en esta estructura, acá aparecen estos dos huevitos, que es el tálamo, que sería esto de acá. Este es el tálamo. Esos huevitos que están al fondo. Entonces, necesito que ustedes tengan una visión en 3D para que puedan entender este gráfico. Entonces, en el dibujo de acá, lo tienen en 3D, de costado los ganglios basales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me enseñaba mi profesor? Mi profesor me decía, pon un puño. Este puño es el tálamo. Encima pon otro puño. Ese es el lenticular. Y por encima una corona, que es el caudado. Entonces, un puño es el tálamo, el otro puño encima es el lenticular y encima de los dos está el caudado. ¿Está bien? Ahora, esos dos, ponlos para mirar de frente. Míralos de frente. Y tienes el gráfico de abajo. Tienes este de acá. Acá el tálamo y acá el lenticular. Los dos puños. Y por encima, dando vuelta, el caudado. ¿Ya? Esa es para mí la forma más práctica de estudiar. ¿Y por qué les digo? Porque si ustedes se dan cuenta, vamos a borrar todo esto, la irrigación de estos ganglios basales es compleja. Miren, toda la parte anterior, toda esta parte anterior, tanto del caudado como del putamen, lo está irrigando la arteria cerebral anterior, el segmento A1. ¿Ya? Muy bien. Toda esta parte media, que están viendo acá, toda esta parte media, todo esto, lo está irrigando esto de acá, que es la arteria cerebral media, el segmento M1. ¿Ya? Y todo esto que están viendo de verde, la cola y esta parte de atrás, toda esta cola, lo está irrigando la arteria coroidea anterior más la coroidea posterior. Esto que están viendo de acá, que está viniendo, es la coroidea anterior. Y esto que están viendo por acá atrás es la coroidea posterior, esta de acá. ¿Ya? Bien. Al tálamo le irriga una arteria que están viendo que llega por acá, desde la cerebral posterior.
Esta es la arteria de Percherón. Percherón. Y la arteria de Percherón es importante porque irriga el tálamo, la parte medial. ¿Ya? Es importante. Cuando se infarta la arteria de Percherón, se lesiona gran parte del tálamo. ¿Listo? Bien, entonces de esa forma ustedes se dan cuenta que los ganglios basales están irrigados tanto por el territorio posterior de las cerebrales posteriores como por el territorio anterior de las cerebrales anteriores y también por la cerebral media. Entonces el territorio anterior y posterior se juntan también en el ganglio basal. No se olvide. ¿Ya? Bien. Entonces, dicho eso, ya hemos terminado nuestro repaso de la parte anatómica y ahora estamos listos para volver al tema de la enfermedad cerebrovascular. ¿Correcto? Entonces vamos a arrancar con los aspectos generales de la enfermedad cerebrovascular. ¿Ya? Entonces la enfermedad cerebrovascular afecta al 70% de los viejitos mayores a 70, o mejor dicho, el 70% de las enfermedades cerebrovasculares se presentan en mayores de 70 años. Ese es el dato. O sea, la gran mayoría de enfermedades cerebrovasculares ocurren en ancianos. El resto es en gente menor a 70 años. ¿Ya? La prevalencia de la enfermedad es alta. La prevalencia de la enfermedad es más del 10% de la población en la mayoría de países. En algunos es más que otros, pero eso varía con la estadística de cada país. Pero en general asumimos que es una enfermedad frecuente. Y es causa muy frecuente, está dentro del top 3 de causas de muerte en el mundo, ¿no? Las causas de muerte son infarto de miocardio, infarto cerebral y cánceres, ¿no? Está en el top 3 de las causas de muerte, ¿ya? Siempre que descortemos COVID, pues, ¿no? Fuera de la pandemia el COVID, el top 10 de muertes son los infartos. ¿Listo? Bien. Siguiente dato que deben considerar. Esta es una enfermedad, o la enfermedad cerebrovascular es una enfermedad crónica. Es un proceso crónico, ¿correcto? Donde hay un daño del vaso. Hay algo en el vaso que lesiona la hemodinámica. Entonces, esto puede ser un daño isquémico, que es el 85% de los casos, o puede ser un daño hemorrágico, que es el 15% restante. ¿Correcto? Bien, entonces, esa es la estadística de la distribución de la enfermedad cerebrovascular. ¿Ya? Muy bien. Factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo van a depender. Si estamos hablando de isquémicos, ¿qué cosa predispone a hacer un infarto isquémico? La edad, mayor a 55 años, el sexo, varones sufren más que mujeres, la diabetes mellitus tipo 2, la dislipidemia, el tabaco, el ataque isquémico transitorio como antecedente, el sedentarismo, la obesidad y los demás factores de riesgo cardiovasculares que conocen. ¿Ya? Pero a la cabeza, edad, varón, diabetes, dislipidemia, tabaco, ataque isquémico transitorio. Para las causas hemorrágicas, correcto, para los sangrados, ¿ya? O mejor dicho, un ratito vamos a aumentar acá. Existe también factores de riesgo isquémicos, pero por émbolos. Entonces acá tienes la fibrilación auricular, las valvulopatías que pueden disparar émbolos, las endocarditis bacterianas que pueden disparar émbolos. ¿Ya? Entonces esas son las causas que podrían dar isquemia, pero por émbolos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para el caso de hemorragias, pues claramente tienes los traumatismos como causa principal de las hemorragias, tienes las malformaciones, que pueden ser malformación arteriovenosas, cavernomas, etc. Tienes los problemas de la coagulación, o sea, coagulopatías, ¿ya? Para hacer hemorragia. Muy bien. Tienes problemas, por ejemplo, de degeneración como la angiopatía amiloide, correcto, la angiopatía amiloide y otras causas más raras de hemorragia.
Bien. Sin embargo, de todo lo que hemos hablado, nadie se le acerca como factor de riesgo ¿a quién? A la hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial mal controlada es la causa número 1 y el factor de riesgo más importante, tanto para isquemias como para hemorragias. Entonces, si te preguntan cuál es el factor de riesgo más importante para isquemia o hemorragia, la hipertensión arterial, ya mal controlada. Si tú te controlas tu presión arterial, puedes prevenir un infarto o una enfermedad cerebrovascular hasta en el 75% de los casos. O sea, te protege en un 75% de un infarto el que trates tu presión arterial. No así de un infarto de corazón. Cuando tú te tratas bien tu presión arterial, tu infarto de miocardio solo se reduce un 50%, pero tu infarto cerebral se reduce 75%. ¿Ya? Bien. Entonces, dicho eso, vamos a hablar ahora de los tipos de enfermedad cerebrovascular. Entonces, nosotros estamos frente a una enfermedad cerebrovascular cuando encontramos la clínica de ictus. ¿Qué es el ictus? El ictus es un déficit neuronal característico de un territorio cerebral producto de la hipoperfusión. Entonces, si un grupo de neuronas deja de funcionar, su manifestación clínica se llama ictus. Y por lo tanto puede ser una manifestación motora, sensitiva, autonómica, psiquiátrica, sensorial o simplemente puede no dar clínica, pero igual se está infartando. Entonces el ictus es la manifestación clínica de un déficit neuronal por hipoperfusión. Entonces eso se resume en la palabra focalización. Toda focalización, que es un evento neuronal específico, pero no convulsiva, o sea, no cuentan las convulsiones, se llaman ictus. Las focalizaciones no convulsivas se llaman ictus, ¿correcto? Ya. Entonces, si tengo un ictus, probablemente ese ictus se deba a una enfermedad cerebrovascular de fondo. Entonces, ahí tenemos los dos tipos. El ictus isquémico, que representa el 85%, y el ictus hemorrágico, que es el 15%. Entonces, dentro del ictus isquémico tenemos el ictus isquémico por hipoperfusión global, o sea, eso ocurre cuando disminuye el aporte de oxígeno o disminuye la presión arterial en todo el sistema sanguíneo y la afectación es de todos los vasos, porque se ha afectado toda la circulación. Eso ocurre cuando el paciente está en shock, por ejemplo, ¿ya? O tienes el isquémico focal, que es cuando se afecta un territorio de circulación terminal. Entonces, si se afecta un territorio de circulación terminal, entonces va a haber un isquémico focal. Y dentro de este isquémico focal tenemos una subclasificación, el TIA y el infarto. El TIA se llama así porque es un ataque isquémico transitorio, sería AIT en español, pero acá está en inglés, TIA. Entonces, este ataque isquémico transitorio es porque la obstrucción es reversible clínicamente. O sea, había una obstrucción, ha generado clínica, pero puede revertirse clínicamente sin dejar secuela. O sea, no ha habido muerte celular. En cambio, el infarto es una obstrucción con daño irreversible porque ha habido muerte de tejido. Y la única forma de decir que ha habido muerte de tejido es porque en la resonancia o en la tomografía se evidencia la lesión. O sea, para decir que ha habido infarto tiene que haber una imagen positiva de infarto. ¿Ya? No se olviden que en el corazón yo puedo medir troponinas para ver si ha habido infarto. En el cerebro no hay troponinas. Entonces en el cerebro tienes que verlo con una imagen. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cuáles son las causas? Estos infartos, ojo, los TIAs son los antecesores del infarto, por si acaso. Los TIAs predicen, te avisan que va a venir un infarto. Más adelante vamos a ver más detalle. Entonces, estos infartos tienen numerosas causas fisiopatológicas. Entonces, ¿cuáles son? Un aterotrombo. ¿Qué quiere decir?
que primero se forma una placa de ateroma, ahí lo tienes, una placa de ateroma, por todos los factores de riesgo que hemos nombrado acá. Y luego esa placa de ateroma se rompe y encima de ella se forma un trombo. Se forma un trombo y ese trombo obstruye. Entonces el aterotrombo es la causa más frecuente número 1 de infarto isquémico. ¿Ya? Luego tienes el embólico. El embólico significa que se ha formado un émbolo distal, lejano al lugar de la lesión. Y ese émbolo cuando llega tapa el vaso. Entonces sobre un vaso sano llega un émbolo. Entonces si el origen del émbolo es el corazón se llamará cardioembólico. Si el origen del émbolo es otra arteria se llamará arterioembólico. ¿Cuál es la arteria que más dispara émbolos? La carótida, en la bifurcación. ¿Y cuál es la cámara cardíaca que más dispara émbolos? La aurícula izquierda. ¿Correcto? Bien. Ahora existe un tercer tipo que es el infarto lacunar. Es aquel cuya lesión es de menos de 1.5 centímetros, pero son lesiones múltiples, que se añaden a lo largo de los años. O sea, múltiples lugares del cerebro se infartan, pequeñitos, y a lo largo de los años se van añadiendo. Pero terminan dando clínica porque sus infartos son estratégicos. Entonces hacen hemiparesias, hacen problemas sensitivos puros, hacen síndrome disartria mano torpe, hacen síndrome sensitivo motor puro, o mixto, perdón. O sea, son infartos estratégicos que a lo largo de la vida se van añadiendo, son focalizaciones que se van añadiendo, y eso es típico de personas hipertensas. Personas hipertensas mal controladas hacen infartos lacunares también. Ojo, este infarto lacunar puede representar hasta el 20% de los ictus isquémicos, así que no es poco frecuente. Y es también causante de las demencias multiinfarto. ¿Ya? Bien. Luego tenemos de causa inhabitual. La causa inhabitual son problemas, por ejemplo, hematológicos, como SAF, problemas oncológicos, por ejemplo, síndromes paraneoplásicos, o problemas de repente degenerativos diferentes a los de arriba. Entonces las causas inhabituales pueden ser por trombocitosis, por síndrome antifosfolipídico, por lupus, por sífilis, la sífilis da infartos, por paraneoplásicos, etcétera, etcétera. Entonces hay varias causas inhabituales de infarto. Y luego tienes el indeterminado. El indeterminado es porque a pesar de los estudios no has llegado a identificar la causa del infarto isquémico. ¿Listo? Entonces para fines de la teoría vamos a seguir desarrollando más adelante los isquémicos, tanto aterotrombóticos como cardioembólicos. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué pasa si es que no es un ictus isquémico? Bueno, pues estoy frente a un ictus hemorrágico, que es el otro 15%. ¿Y por qué es tan importante esta definición, esta separación? Porque cuando yo tengo un ictus isquémico, lo vamos conversando de una buena vez, si yo tengo un ictus isquémico por una obstrucción, entonces el tratamiento es trombolizar. El tratamiento es trombólisis. Porque yo tengo un trombo que quiero romper. ¿Me entiendes? En cambio, si yo tengo una hemorragia, yo no puedo hacer trombólisis porque empeoraría la clínica. Entonces es muy importante saber si el ictus es isquémico o hemorrágico, porque mientras acá la trombólisis es terapéutica y te puede salvar la vida, acá la trombólisis simplemente te mata. Y ese error es muy crítico. Por eso todo, absolutamente todo ictus debe ir con una tomografía sin contraste para diferenciar si es isquémico o hemorrágico. La tomografía sale positiva para hemorragia cuando hay extravasación de sangre, porque el hierro refleja los rayos X. Y la tomografía sale negativa para sangre cuando es isquémico. ¿Ya? Después puede aparecer un signo de isquemia, que es una hipodensidad. Pero la hiperdensidad, que es eso blanco, la hiperdensidad, eso es la sangre,
y eso solo ocurre en los hemorrágicos. ¿Está bien? Entonces, si ya estás seguro que es un hemorrágico, la hemorragia puede ser en el espacio subaracnoideo. La hemorragia subaracnoidea es cuando la sangre está en el espacio subaracnoideo. La hemorragia intraventricular es cuando la sangre está dentro de los ventrículos, ¿ya? Y esto suele ocurrir en recién nacidos de extremado bajo peso al nacer o extremadamente prematuros. Y la hemorragia intracerebral es cuando el sangrado está dentro del parénquima. Dentro del parénquima, o sea, está dentro de la masa encefálica, ¿ya? Entonces, de todas estas tres, la más frecuente de todas las hemorragias es la hemorragia intracerebral, la más frecuente, ¿ya? Y esa hemorragia intracerebral, a su vez, el lugar número 1 de afectación, es acá. El lugar número 1 de afectación es en los ganglios basales. Ganglios basales profundos. Es el lugar número 1. El lugar número 2, acá sí el orden pues no, debió ponerlo arriba, ¿no? Es lobular, en el frontal o en el parietal. Y el tercero y el menos frecuente es en el territorio posterior, en el tronco encefálico. Sin embargo, los sangrados del territorio posterior son 50% letales, mientras que los sangrados del territorio anterior son 20% letales. O sea, la mortalidad es mayor en el territorio posterior que en el anterior, pero el territorio anterior es más frecuentemente afectado que el posterior. ¿Ya? Muy bien, entonces para fines de la clase vamos a comentar más adelante todo amplio y extendido de hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intracerebral. ¿Ya? Entonces, como están viendo ahí, es un sangrado, rotura de vaso, y eso obviamente tiene un manejo quirúrgico, ¿no? El manejo de las hemorragias principalmente es quirúrgico o de soporte, mientras que el manejo en los isquémicos es trombólisis. Bien, entonces como pueden ver, hemos clasificado los ictus, hemos visto los factores de riesgo y ahora vamos a ver los tipos, los 4 tipos: trombótico, embólico, HSA y HIC. ¿Ya? Antes de hablar de todos estos, vamos a comentar rápidamente qué es el preinfarto, mal llamado así, porque su nombre correcto es el ataque isquémico transitorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el ataque isquémico transitorio? El ataque isquémico transitorio es una focalización transitoria, que en menos de una hora resuelve en la gran mayoría de los casos. Esa es la definición práctica. Sin embargo, la definición técnica y epidemiológica es una focalización que resuelve en menos de 24 horas, sin dejar una lesión, sin dejar secuela. ¿Ya? Pero ¿por qué les hago la definición de una hora? Porque toda focalización que dura más de una hora se trata como si fuera un infarto hasta no demostrar lo contrario. ¿Me entienden? Entonces, para fines prácticos, el ataque isquémico transitorio debería resolver antes de la hora, pero su definición es que resuelve antes de las 24 horas. ¿Ya? Y en el último año la guía ha cambiado y le ha agregado que es obligatorio tener una resonancia magnética nuclear negativa. Antes no era obligatorio, ahora es obligatorio que todo ataque isquémico transitorio tenga una imagen negativa. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿por qué estudiamos el ataque isquémico transitorio si es transitorio? Porque es un factor de riesgo mayor para infarto. Hasta un 10% de los ataques isquémicos transitorios se van a infartar en el siguiente mes y hasta un 30% en los siguientes 3 meses. O sea, te está avisando con alta probabilidad que se viene un infarto. Entonces, el ataque isquémico transitorio es importante porque te avisa que va a venir un infarto para que tú puedas mejorar el tratamiento preventivo. ¿Ya? Entonces,
¿Cuáles son los lugares más frecuentes donde ocurre un ataque isquémico transitorio? Si es en el territorio anterior, el lugar más afectado, como estás viendo acá, es la arteria oftálmica. Y si es en el territorio posterior, el lugar más afectado es la arteria laberíntica. Entonces, el ataque isquémico transitorio se presenta con vértigo, alteración de la laberíntica, o con ceguera transitoria que se llama amaurosis fugax en el territorio anterior. Claramente el más frecuente es el territorio anterior. ¿Por qué, profe? Porque el que dispara el émbolo es la carótida. La causa número 1 de ataque isquémico transitorio son émbolos que se forman en la carótida, en la bifurcación. Y esos émbolos se desprenden y viajan y obstruyen la arteria oftálmica, que es delgadita. ¿Ya? Chiquitita. La otra fuente, número 2 de émbolos, es la aurícula izquierda. ¿Por qué? Por fibrilación auricular, por valvulopatías o endocarditis o problemas mecánicos cardiovasculares de la aurícula. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una paciente que está haciendo un ataque isquémico transitorio, le tengo que hacer un Doppler carotidio para ver cómo está esa carótida. Y si encuentro este ateroma, bueno, pues tendré que dar prevención primaria de infarto. O sea, tengo que tratar la dislipidemia, tengo que bajarle la presión, tengo que darle antiplaquetarios, etc. Si esta obstrucción supera el 70% de la carótida, tengo que operar. Tengo que hacer una endarterectomía para sacar toda esa grasa ahí de la carótida. Y finalmente, si es que el problema es de una fibrilación auricular, un problema cardíaco, entonces le tengo que correr el CHA2, ¿correcto? El CHA2 y ver si es que voy o no a anticoagular a la paciente, ¿correcto? Entonces le corro el score CHA2 para ver si amerita o no coagulación, eso ya lo ven ustedes en hematología, y con eso a la paciente se le hace tratamiento preventivo de un posible émbolo cardíaco. ¿Ya? Bien. Vamos a conversar del diagnóstico diferencial. Entonces, ya que hemos llegado a este nivel, vamos a diferenciar cómo es un ictus de hemorragia intracerebral, cómo es un ictus de hemorragia subaracnoidea, cómo es un ictus de isquemia por trombo y cómo es un ictus de isquemia por émbolo. ¿Ya? Entonces, vamos a la lógica. ¿Qué cosa ocurría en la hemorragia intracerebral, profe? En la hemorragia intracerebral, el cerebro desarrollaba un hematoma dentro del cerebro. Entonces, como ves ahí en la imagen, ahí lo puedes apreciar, el cerebro en una tomografía tiene esta mancha blanca que se llama hiperdensa y eso significa que haya habido sangrado. Entonces, un hematoma intracerebral. Entonces, como hay un hematoma intracerebral, ¿cuál va a ser la clínica? Bueno, pues este paciente, al tener una masa, va a ser hipertensión endocraniana, ¿no es cierto? Este paciente, al tener afectado un territorio del cerebro, va a ser una focalización. Va a ser una focalización, ¿correcto? Entonces, esa es la clínica característica. Pero si tú te das cuenta, esta sangre se ha formado y está peleando contra el parénquima. Entonces, la instauración de la clínica va a ser gradual. Va a ser una clínica gradual que puede demorar algunos minutos o incluso varias horas, dependiendo cuán grande es el vaso que se ha roto. ¿Correcto? Y esta focalización también va a ser una focalización grave, porque se supone que ese hematoma está comprometiendo gran parte del tejido. Y la hipertensión endocraniana también va a ser grave, porque se supone que estás comprometiendo un volumen importante y eso va a dar clínica severa. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo? ¿Por qué se me rompería un vaso? Entonces, en este caso, el factor de riesgo más importante son ancianos,
que tienen hipertensión arterial mal controlada. Porque la hipertensión arterial mal controlada genera unos aneurismas, los famosos aneurismas de Charcot-Bouchard. Y estos aneurismas de Charcot-Bouchard se forman en los ganglios basales, en las arterias lenticuloestriadas de los ganglios basales. Entonces el paciente hace un colerón, se le sube la presión arterial, eso le rompe el aneurisma de Charcot-Bouchard, aparece un hematoma en los ganglios basales y como por ahí pasa la cápsula interna, o sea, el paciente hace una clínica brusca, abrupta, gradual pero brusca, grave, y el paciente hace su hemorragia intracerebral. Muy bien. Otra razón para hacer una hemorragia intracerebral, pues obviamente puede ser una angiopatía amiloide, que eso es ya también en viejitos muy avanzada edad, correcto, ancianos de más de 80, 90 años, o también puede hacer un joven por un TEC, pues, ¿no? Por un TEC o por una malformación arteriovenosa. Pues también pueden ser factores de riesgo para hemorragia los problemas anatómicos. ¿Listo? Bien. Ahora vamos con el otro. ¿Cómo es la hemorragia subaracnoidea? Que vamos a ver más adelante. Es un paciente que tiene su cerebro, pero la sangre se va al espacio subaracnoideo. Entonces, como ves, la sangre invade todo el espacio subaracnoideo. Entonces, claramente te das cuenta que este paciente igual va a ser hipertensión endocraniana. Pero como es tanta la sangre que está por todos lados saliendo, será una hipertensión endocraniana muy grave, porque es mucha sangre la que está saliendo, porque hay mucho espacio. No va a tener focalización, no focaliza, al menos al inicio. Porque recuerden que para focalizar tienes que concentrarte en un punto, acá la sangre está en todo lado. Y no es gradual, es súbito. ¿Por qué? Súbito me refiero a segundos o minutos. ¿Por qué? Porque ha sido tan rápido la rotura, tan rápido se llena todo el espacio subaracnoideo porque nadie ofrece resistencia, que es súbita la clínica. Entonces, estos pacientes, su factor de riesgo más importante va a ser que tengan un aneurisma cerebral o una malformación arteriovenosa pegada al espacio subaracnoideo. ¿Ya? Otra razón puede ser también TEC, puede ser consumo de cocaína, también puede ser. Hay otras causas, por ejemplo, anticoagulantes, sí, vamos a ver más adelante, pero lo más importante es un aneurisma que se rompe, tras un esfuerzo. Es clave recordar el tema del esfuerzo físico previo a la rotura del aneurisma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, claramente tú puedes diferenciar la hemorragia intracerebral de la subaracnoidea con la clínica que te estoy mostrando acá. Ahora, ¿cómo será un isquémico trombótico? Entonces, tengo un cerebro, ahí está el mismo cerebro, que tiene una isquemia trombótica, o sea, se ha obstruido un pedazo de tejido y ese tejido ahí ha quedado muerto. Vamos a ponerle con otro color. Muerto. Ya está, un tejido muerto. ¿Por qué? Porque se ha quedado sin sangre. Entonces, ese tejido muerto, sorry que se ha borrado, pero ya no importa. Vamos a volver a dibujar. ¿Ya? Ese tejido muerto que estamos viendo acá, entonces, ¿por qué se va a caracterizar? Es que ahí está nueva opción, ¿no? Borrar todas las... Bueno, entonces este tejido muerto va a tener obviamente una focalización. Focaliza. Obviamente va a focalizar. Pero te pregunto, ¿ese tejido muerto va a generar un aumento de volumen? ¿Va a generar sangre, algo? No, porque es isquémico. Entonces no va a haber hipertensión endocraniana, porque no se ha generado un espacio adicional por sangre o por lo que fuera. ¿Me entiendes? Simplemente hay una focalización. Y esa focalización, recuerda que como es un trombito, es una focalización de un vaso pequeño, o sea, es una focalización menor, de un territorio bien pequeñito.
Y tu cuerpo va a pelear por resistirse a esa trombosis. Entonces va a ser una focalización fluctuante y que va a ser increciendo. O sea, va a fluctuar y va a empeorar con el paso del día, con el paso de los días. Porque es tu cuerpo peleando contra ese vasito que se está obstruyendo. ¿Correcto? Entonces, ¿quiénes tienen factores de riesgo? Todos aquellos que tengan riesgo de hacer un ateroma. Ya sabes, todos los factores de riesgo de ateroma. Tabaco, dislipidemia, diabetes, edad, sexo, sedentarismo, hiperhomocisteinemia. Todos los riesgos cardiovasculares de hacer un ateroma, ahí lo tienes. ¿Listo? Bien. Ahora, en el isquémico embólico, tú tienes un cerebro con sus vasos sanos, pero que el émbolo viene del corazón o viene de la carótida, de algún lugar viene un émbolo que es una chancaca, bueno, y esa chancaca viene, se tapona y obviamente lo que va a taponar es un vaso grande. Entonces el área que afecta el émbolo es un área más grande, porque es un coágulo que está viniendo de lejos. Entonces, muchachos, el paciente también va a focalizar, pero es una focalización mayor de vaso grande, ¿correcto? Porque es un coágulo. Puede, como no tener hipertensión endocraniana. Cuando la obstrucción es de un vaso muy grande, aparece lo que se llama el stroke maligno, que es un stroke que se convierte a una hipertensión endocraniana severa por el edema que genera o porque se vuelve hemorrágico, ¿ya? Entonces, la hipertensión endocraniana puede ocurrir si es que la obstrucción es de un vaso muy grande que se convierte a un stroke maligno, ¿ya? Y no es fluctuante, es brusco. O sea, la clínica se instaura rápidamente. No son varias horas, son unos pocos minutos para que tengas el clímax de la clínica. Y a la vez, cuando hace la trombólisis, la clínica también se arregla rápidamente. Cuando sacas el trombo, todo se soluciona. ¿Entendieron? Entonces, esta clínica embólica, ¿quiénes tienen este riesgo? Las personas que tienen cardiopatías con afectación de la aurícula izquierda. Por ejemplo, fibrilación auricular, valvulopatías, endocarditis infecciosa, prótesis valvulares o de repente que tengan una comunicación interauricular a la que se añada un trombo venoso que se pase de cavidad, bueno, también puede ser. Entonces, los factores de riesgo para un cardioémbolo vienen de patología cardíaca, la más frecuente fibrilación auricular. ¿Vieron? Entonces, no hay forma que ustedes se confundan cuando tienes un isquémico trombótico de un isquémico embólico. Y obviamente mucho más difícil va a ser que se confundan con una hemorragia, ¿no es cierto? Porque ya la tomografía les ayuda. Entonces acá vamos a ver las imágenes tomográficas. Esto es la hemorragia que ya les dije. Esto que están viendo acá es la sangre en el espacio subaracnoideo. Esto que están viendo acá no hay prácticamente nada porque es isquémico, aunque se ve esto de acá que es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que es un signo premonitorio de severidad. Y acá tienes un área hipodensa gigante porque eso es un área que ha sido infartada. Entonces es un infarto grandote, ya probablemente embólico. ¿Listo? Bien. Entonces con eso ya hemos entendido el diagnóstico de los síndromes, ¿correcto? Diferenciales de cada tipo de SB. Ahora vamos a ver el diagnóstico topográfico. O sea, cuando focaliza un territorio de una arteria, ¿qué clínica te manifiesta? ¿Qué clínica? ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Si se infarta la cerebral anterior, ¿recuerdan? ¿Qué irrigaba la cerebral anterior? La parte media, profe. Correcto. ¿Y en la parte media qué tenemos? Entonces en la parte media tenemos el homúnculo de Penfield de los miembros inferiores. O sea, habría una clínica motora en el frontal o sensitiva en el parietal, pero de miembros inferiores, porque ahí está el homúnculo de Penfield. ¿Ya? Luego, en el área medial
también tenemos el área prefrontal. Ahí está el prefrontal. Y el cerebro prefrontal nos ayuda a suprimir reflejos básicos, primitivos, como la succión, por ejemplo, o la prensión. Entonces, si yo infarto mis dos prefrontales, se van a liberar reflejos primitivos. Esto que están viendo acá son reflejos primitivos, succión, prensión. ¿Ya? Y finalmente, si se altera el área premotora y motora suplementaria, que también está en el prefrontal, voy a tener apraxia de la marcha. O sea, voy a tener apraxia de la marcha. En cristiano me voy a olvidar de caminar. ¿Ya? Todo eso ocurre cuando se infarta la arteria cerebral anterior. No se olviden que la clínica motora o sensitiva de miembro inferior siempre es contralateral. ¿Ya? Bien. Entonces ahí como va en el dibujo, la cerebral anterior está irrigando toda la parte medial. Toda esta parte de ambos hemisferios. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué pasa si se infarta la cerebral media? Entonces, la cerebral media habíamos quedado que tiene un segmento M1 y un segmento M2. Entonces, si se afecta el segmento M2, ¿correcto? Sobre todo del frontal, ya voy a tener clínica motora. ¿Pero de quién? De miembro superior y de la cara. Porque en el homúnculo de Penfield la parte lateral se va al miembro superior y a la cara. ¿Correcto? Si es que se afecta el parietal, o sea, la parte parietal del M2, me va a dar clínica sensitiva. Pero nunca olviden, siempre es contralateral. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si se afecta el hemisferio dominante, o sea, el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio dominante, entonces voy a tener las afasias de Broca y la afasia de Wernicke. ¿Ya? La afasia de Broca es la afasia del habla cuando se afecta el frontal, o sea, la rama M2 superior. Y la afasia de Wernicke es la afasia sensitiva, la del entendimiento. Y eso es cuando se afecta el segmento M2 inferior o temporal. ¿Ya? Entonces, la afasia ocurre cuando se infarta la arteria cerebral media del lado izquierdo, que es el dominante. Si es el segmento M2 superior o frontal, te da afasia de Broca, que es del habla, motora. Y si se infarta el segmento M2 temporal o inferior, te da afasia de Wernicke, que es el del entendimiento. ¿Ya? Muy bien. Y profe, si se infarta el segmento M1, entonces vamos a borrar esto. Si se infarta el segmento M1, ojo, M1, el segmento M1 irrigaba la cápsula interna. Y por la cápsula interna viajan todas las fibras motoras, o sea, de la cabeza, del brazo y de la pierna. Entonces, cuando se afecta el M1, tenemos una hemiplegia contralateral. Completito medio cuerpo paralizado. Más una afasia global. ¿Por qué afasia global? Porque se infarta tanto Broca como Wernicke. Entonces, cuando se infarta el M1, tenemos hemiplegia contralateral más afasia global. ¿Ya? Y si quieren complicar las cosas, también cuando se infarta la cerebral, el M1, podemos tener una hemianopsia homónima contralateral completa. O sea, dejamos de ver medio campo visual porque se alteran las fibras geniculocalcarinas. ¿Ya? Esa es la parte del pulvinar del tálamo que, bueno, no quiero complicarles, pero también hay casos extremos donde el infarto del M1 también se afecta la vía visual. ¿Ya?
Entonces, volviendo a nuestro esquema, ¿dónde era el segmento M1, profe? Acá, profesor. Este era el segmento M1. Entonces, cuando el infarto es ahí, se bloquea la sangre, se infarta todo esto y por obvias razones se infarta también todo esto, pues, ¿no? Porque es terminal la circulación. Pero cuando se infarta solo el M2, este de acá, o bien se infarta el superior o bien se infarta el inferior. Habíamos dicho superior Broca, inferior Wernicke, ¿no es cierto? Miembro superior y cara. ¿Listo? Bien. Por si acaso, para los que de repente están todavía ahí medio dudando, el homúnculo de Penfield es así. Acá está la mano, acá está la cara con una lenguaza gigante. Ahí está la cara, no sé si lo pueden ver bien, bueno, ya está medio raro esa cara, pero es la nariz, la boca, la lengua. Acá están las cuerdas vocales del habla y acá al medio está el miembro inferior, las piernas. Entonces en el homúnculo de Penfield, el miembro superior y la cara están hacia afuera, el lado de la arteria cerebral media. Y el miembro inferior está hacia adentro, arteria cerebral anterior. ¿Ya? Por si acaso, para que se ubique. ¿Listo? Entonces, esa es la clínica topográfica de la cerebral anterior y la cerebral media. Ahora vamos a la cerebral posterior. Entonces, habíamos quedado que la cerebral posterior, ¿qué irrigaba, profe? Irrigaba el temporal, la parte basal. Acá está el hipocampo. Irrigaba la parte del occipital, acá. Ahí está el centro de la visión, profe. Muy bien. Irrigaba el mesencéfalo y también el diencéfalo. Esto que están viendo acá es el diencéfalo. Ahí está el tálamo y el subtálamo. Y en el mesencéfalo, no se olviden que ahí está el tercer par craneal y los pedúnculos cerebrales. Entonces, todo eso lo irriga la cerebral posterior. Entonces, ¿qué clínica me va a dar? La primera clínica que me va a dar es una hemianopsia, correcto, homónima contralateral. Entonces no se olviden que el campo visual se divide en 4 partes, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Si se afecta la mitad, o sea, se afecta 1, 2 de los 4 campos, se llama hemianopsia. Si los campos afectados son congruentes, o sea, del lado izquierdo los dos, se llama homónima. Y contralateral porque la lesión es de hemisferio derecho y no veo el campo izquierdo. O de hemisferio izquierdo y no veo el campo derecho. Entonces, hemianopsia homónima contralateral, pero miren que se preserva la visión central, con preservación de la visión central, porque los hemisferios comparten fibras y uno suple al otro. Entonces, cuando hay una hemianopsia homónima contralateral con preservación de la visión central, entonces la lesión es en la cerebral posterior. Si no hay preservación de la visión central, estamos en lo que vimos acá, que era la cerebral media, porque ahí no hay preservación de la visión central. ¿Ya? Bien. Muy bien. ¿Qué más? El paciente, cuando tiene esto, tiene alexia. No puede entender lo que lee, pero sin agrafia. O sea, el paciente no puede entender lo que lee, alexia, pero sí puede entender al dictado y escribir. O sea, no hay agrafia. En cambio, si el paciente tuviera alexia más agrafia, si no podría ni leer ni escribir, la lesión es del Wernicke. ¿Ya? Por si acaso. ¿Qué más? Como se lesiona el tálamo, eso que están viendo ahí, el tálamo, esto que están viendo acá es el tálamo, entonces el paciente hace un síndrome talámico. Se llama Dejery-Roussy. El síndrome de Dejery-Roussy es cuando se infarta el tálamo y nos da una hemianestesia con alodinia, coreoatetosis y desequilibrio o ataxia contralateral. ¿Ya? Ese es el síndrome de Dejery-Roussy. Y finalmente, cuando se infarta el mesencéfalo, como ves acá,
se afecta el tercer par craneal y se afecta la vía piramidal. Entonces da el síndrome alterno de Weber. El síndrome alterno de Weber significa que hay una parálisis contralateral, una hemiplegia contralateral porque se lesiona la vía piramidal con una parálisis ipsilateral del tercer par craneal. Entonces, en el síndrome alterno de Weber tenemos parálisis del tercer par ipsilateral con una hemiplegia contralateral. Ese es el síndrome alterno de Weber. Entonces, como te das cuenta, esto ocurre cuando se infarta el segmento P1 precomunicante y este ocurre cuando se infarta el segmento P2 postcomunicante. Adicionalmente, les podría interesar que cuando se infarta la parte del hipocampo tenemos apnesia. La cerebral posterior P2 también puede ir con apnesia. Bien, seguimos. ¿Y la vertebral, profe? A ver, vamos a recordar. La vertebral venía, daba la pica que irrigaba el cerebelo, luego se juntaba en la basilar que irrigaba el puente. Entonces, si se infarta la vertebral, tendremos clínica cerebelosa y tendremos clínica del tronco encefálico de los pares craneales. Entonces, el paciente hace problemas de los pares craneales. Lo primero que hay es problemas de los pares craneales. Y básicamente eso lo sacamos más rápido por alteraciones de los músculos extraoculares. Luego, el paciente va a hacer clínica de coma. El paciente va a hacer coma porque estás infartando la formación o el sistema activador reticular ascendente, el famoso SARA, y puedes hacer rigideces de decorticación, de descerebración, dependiendo dónde sea el daño, porque eso hemos visto en coma. El paciente va a hacer problema cerebeloso, va a ser una ataxia con dismetría porque se está afectando el cerebelo. No se olviden que la clínica del cerebelo siempre es ipsilateral. Si se infarta la pica izquierda, la clínica cerebelosa es izquierda. Dismetría, ataxia con lateropulsión hacia la izquierda. Muy bien. Y finalmente, si es que se afectan los centros respiratorios o las partes de los núcleos profundos del puente, el paciente inclusive puede morir. Entonces, la muerte es mucho más probable, hemos quedado 50%, con compromisos del territorio posterior. ¿Por qué? Porque estamos cerca de los centros de respiración, cerca de los centros de control cerebral importante. ¿Ya? Entonces, pares craneales, alteraciones de conciencia, rigidez de decorticación, descerebración, clínica cerebelosa y muerte, eso puede ocurrir en la vertebral posterior. ¿Ya? De todo eso, hay una importante que voy a nombrar, que es la pica. ¿Ya? Cuando se infarta la pica, la arteria cerebelosa posterior inferior, vamos a hacer acá un esquema. Este es vamos a dibujar el tronco encefálico, ¿correcto? Ya, este es un corte del tronco encefálico. Entonces la pica irriga toda esta parte. Se llama la parte látero-dorsal. ¿Ya? Y por esta parte látero-dorsal, cuando se infarta la pica, puedes tener clínica del quinto par, del noveno par, del décimo par. Clínica del 5, 9 y 10, ipsilateral. Por ahí discurre el haz de Horner, ¿correcto? Que es clínica del simpático, también ipsilateral. Por ahí discurren pares o núcleos del octavo par y también del cerebelo. Tienes dismetría y problema cerebeloso ipsilateral, ¿correcto? Entonces, todo esto que estás viendo acá es clínica ipsilateral cuando se infarta la pica. Y por acá circula el haz espinotalámico. Entonces, hay una clínica termoalgésica, o sea, una afectación sensitiva termoalgésica contralateral, porque por ahí pasa la vía espinotalámica, ¿ya? Que trae la temperatura y el dolor, termoalgésica contralateral. ¿Ya? Hay una hemi-hipoanestesia termoalgésica contralateral. Bien, entonces esa es la pica. Ahora, cuando se infarta
la parte medial está de acá. Entonces ahí tienes la clínica del tronco encefálico o la clínica bulbomedial. Entonces, en la clínica bulbomedial lo que hay ya también es una afectación del 12 ipsilateral, o sea, una afectación del glosofaringeo ipsilateral, una afectación motora contralateral, ¿correcto? Y una afectación de la vibración y de la propiocepción contralateral porque has afectado el menisco medio. Entonces, esto que están viendo acá son dos síndromes alternos, más el de Weber, que acabamos de ver, son tres síndromes alternos que yo siempre les enseño, para que vean lo complejo que son los infartos en el tronco. ¿Ya? Habíamos visto Weber, tercer par craneal y motora contralateral. Luego tenemos el de la pica. Luego tenemos el medial vulvar. Entonces, estos síndromes alternos, que no voy a ahondar acá porque no han sido motivo de pregunta, son complejos porque en el tronco encefálico corren fibras de subida y de bajada y de pares craneales que se confunden. ¿Ya? Para los interesados, este infarto de la pica es el síndrome alterno de Wallenberg. ¿Ya? Síndrome alterno de Wallenberg. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué hacer frente a una enfermedad cerebrovascular? O sea, ¿qué hacer frente a un ictus? Entonces, cuando un paciente o una persona sufre de un ictus, tú tienes que actuar rapidísimo, porque tiempo es cerebro. Tanto es así que en la etapa prehospitalaria la guía dice que apliques el acrónimo FAST. FAST significa Face, Arm, Speech, Time. Entonces, toda persona con asimetría facial, con debilidad de los miembros superiores, con problemas del habla, es una persona que está infartándose, hasta no demostrar lo contrario. Ahí también podrías agregarle vértigo, ¿ya? Entonces, tienes que registrar el tiempo que está empezando esa sintomatología, time, y tienes que inmediatamente llamar a la ambulancia para que lo trasladen en menos de una hora al centro de salud con capacidad resolutiva más rápida, más cercano que exista. En la ambulancia se le hace el ABCD y se le aplica glucosa, porque la causa reversible más importante de tratar es una hipoglicemia, si es que fuera el caso, pero igual le aplica. Entonces, ese es el manejo prehospitalario. Y lo ideal es que la ambulancia en menos de una hora llegue al centro de salud con capacidad resolutiva. Entonces acá ya está corriendo, ¿cuánto, profe? Hasta una hora, entre lo que lo diagnosticas y lo que llega al hospital. ¿Qué dice la guía en el hospital? Lo que dice la guía en el hospital es que se tiene que hacer una evaluación del score-NIS por un especialista. El score-NIS es para ver el grado de afectación que ha tenido el ictus. Ahorita vamos a ver. La guía dice que el centro debe tener acreditado un sistema de calidad mínimo como la JCI y que tenga sus protocolos para ictus. Si no tiene, la mortalidad aumenta. Por eso tienen que tratar de llevar a un paciente a un hospital que tenga protocolos stroke, equipo de trabajo stroke y tenga certificación de calidad. ¿Ya? Apenas pisa el hospital, tú sabes que todo ictus tienes que diferenciar isquémico de hemorrágico y eso solo se hace con una TAC sin contraste o una resonancia. Entre las dos, la más rápida es la TAC. Entonces se le hace una TAC en menos de 20 minutos desde que pisa el hospital. Desde que pisa tu emergencia, en 20 minutos tiene que estar la TAC. Y de ahí a decidir o no decidir el tratamiento no debe pasar más de 60 minutos. 60 minutos se refiere al tiempo en el que le arrancas el tratamiento trombolítico de ser el caso. Door to needle,
DTN, de la puerta a la aguja, 60 minutos. Entonces, ¿hasta acá cuánto ya pasó, profe? Ya pasó 1 hora. Estamos con 2 horas desde que arrancó la clínica del paciente. Muy bien, entonces el tratamiento va a depender. Si es que es un ictus hemorrágico, habíamos quedado que se va a cirugía, a neurocirugía, a observación y a manejo quirúrgico. Pero estamos acá hablando del tratamiento de un ictus isquémico. Entonces lo que estamos acá hablando es el tratamiento de un ictus isquémico. Entonces el ictus isquémico dice, si estamos dentro de las 3 horas, debo aplicarle TPA, activador del plasminógeno tisular recombinante, evidencia 1A. Si estoy dentro de las 4.5 horas, también puedo aplicar si es que el paciente no es un anciano extremo o no tiene muchas comorbilidades. Entonces, para fines prácticos, se aplica TPA antes de las 4.5 horas. Como te has dado cuenta, ha pasado 1 hora acá, 1 hora acá, en teoría deberíamos cumplir. ¿Ya? Pero para aplicar este TPA que están viendo acá, este es el TPA, recuerden que el TPA es un trombolítico que te predispone a hemorragias. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado de que por el tratamiento un ictus isquémico se te transforme en un ictus hemorrágico y el paciente ahí sí se muera. Entonces para eso la guía dice que tú no puedes dar TPA si es que la presión está por encima de 185-110. Entonces tú debes dar tratamiento con labetalol, apunten eso, con labetalol. El labetalol es el fármaco de elección para disminuir la presión por debajo de 185-110 antes de aplicar el TPA. Y durante la aplicación del TPA se le maneja en 180-105 en las primeras 24 horas, ¿correcto? De aplicado el TPA deberías mantener 180-105. Y el TPA, ojo, se aplica en 60 minutos. Se aplica por 1 hora nada más. Es la duración de aplicación del TPA. Pero en ese primer día 180-105 de presión. ¿Ya? La temperatura tiene que ser menor a 38 grados. Pregunta de examen. ¿Por qué? Porque la fiebre destruye tejido. Entonces tienes que mantener a la persona en menos de 38. ¿Ya? El azúcar siempre debe tratarse si está a menos de 60 o si está más de 180. ¿Ya? Bien, entonces este es el resumen que todos ustedes deben manejar prehospitalario, hospitalario y de tratamiento de ictus. ¿Ya? Entonces ahora vamos a conversar sobre la escala NIS. La escala NIS que dijimos que se hace al momento de llegar al hospital sirve para determinar la gravedad o severidad del ictus. Entonces decimos que es un ictus leve cuando tiene una puntuación menos de 8, es un ictus moderado cuando es de 8 a 16, es un ictus severo cuando es de 16 a 25 y es un ictus muy severo cuando es más de 25. ¿Por qué es importante esto? Porque los ictus muy leves, menos de 8 puntos, o muy severos, más de 25, ya no se tratan. ¿Correcto? Los ictus severos de 16 a 25 sí se deben tratar siempre. Y los ictus de 8 a 16 se tratan en función de la evaluación del equipo de stroke. ¿Correcto? Eso es importante. ¿Por qué? Porque el TPA, que es el tratamiento, tiene un 30% de riesgo de que el paciente haga una hemorragia y se muera. Entonces, si yo voy a correrme un 30% de riesgo de hemorragia para morir, entonces el beneficio debería ser alto. Y por ende el beneficio es alto cuando la secuela que va a dejar el ictus sin tratamiento es alta. Si la secuela es mínima, no vale la pena correrse el riesgo. Si es imposible retroceder la secuela porque es muy grave, tampoco vale la pena. Entonces, entre 8 y 25 es donde se recomienda el TPA. Entonces, la escala de NIS sirve para eso. ¿Y qué evalúa la escala de NIS? El nivel de conciencia, la mirada conjugada, el campo visual, la paresia facial, afectación de miembro superior, de miembro inferior, la ataxia de miembros,
clínica sensitiva, alteración del lenguaje, disartria y la extinción o inatención o negligencia de estímulos. Todo eso se evalúa en el NIS, ¿correcto? Entonces, ese NIS se hace al inicio, en el triaje, y luego se hace por un equipo especializado de stroke y se decide o no entrar a tratamiento, ¿ya? Ahora, este tratamiento con TPA no es tampoco para todos. Tiene sus contraindicaciones y sus indicaciones. Entonces, vamos acá. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? ¿Cuándo usas TPA? Cuando estás en las primeras 3 horas. Es un mayor de edad y tiene un NIS por lo menos más de 16. ¿Correcto? Esa es indicación, criterio A de recomendación. Criterio B de recomendación, hasta las 4.5 horas, que sea menor a 80 años, que no tenga diabetes o enfermedad cerebrovascular maltratada, que no esté en terapia anticoagulante con un INR más de 1.6, que el NIS no sea más de 25, que no esté comprometido más de 1/3 de la arteria cerebral media, que la glucosa esté por lo menos más de 50, que no tenga una tomografía positiva para hemorragia. No importa si está tomando aspirina, los antiplaquetarios no contraindican, los anticoagulantes sí contraindican, los nuevos anticoagulantes. Si tiene insuficiencia renal crónica, si el TTPA está normal, puede entrar, ¿correcto? Entonces, todos estos son criterios para entrar al TPA. Ahora, ¿quiénes están contraindicados del TPA? No pueden entrar al TPA aquellas personas que ya hayan superado las 4.5 horas o que estén entre las 3 y 4.5 horas y no cumplan todos los criterios de inclusión. Tampoco entran al TPA los que no tienen el tiempo conocido de estar con ictus, los que tienen hemorragia intracerebral por tomografía, los que han tenido una isquemia cerebral en los últimos 3 meses, los que han tenido un TEC severo en los últimos 3 meses, los que han tenido intervención neuroquirúrgica en los últimos 3 meses, los que han tenido antecedente de hemorragia intracerebral, los que tienen sospecha de hemorragia subaracnoidea actual, los que tienen un tumor gastrointestinal, un cáncer de estómago o han tenido sangrado gastrointestinal en los últimos 21 días, los que tienen coagulopatía con menos de 100.000 plaquetas o un INR más de 1.7 o un TTPA más de 40 segundos o un TP más de 15 segundos, o a los que les has aplicado heparina bajo peso molecular en las últimas 24 horas, los que han recibido inhibidor de trombina 10A o inhibidor de glucoproteína 2B3A, los que han tenido antecedente o están cursando con endocarditis infecciosa, disección de aorta o una neoplasia intracerebral. Toda esa gente no va. A su madre, profe. ¿Y por qué me lo dice? Porque esto es una potencial pregunta de examen que hasta ahora no ha venido, pero es muy importante. Porque el criterio de TPA aplica tanto para ictus como para infarto de miocardio. ¿Ya? Recuerden. Y la última parte. Y profe, si me pasé de las 4.5 horas, entonces ya no puedo hacer nada por el paciente. No, sí se puede. Hasta dentro de las 24 horas... Si el infarto es de un territorio vascular grande, se recomienda la trombectomía mecánica. Si el infarto es de un territorio vascular grande y estás dentro de las 24 horas, puedes optar por trombectomía mecánica. ¿Ya? Bien. Muy bien, entonces ahora vamos a terminar con hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Voy a tratar rápidamente hemorragia subaracnoidea para completar todos los cuadros de SB de nuestra sesión de ahora. Entonces, ¿qué tienen que saber de hemorragia subaracnoidea? Lo primero que tienen que saber es que la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea, la causa número 1 de hemorragia subaracnoidea es traumatismo encefalocraneano, TEC. Pero como estamos ahorita en neurología, no en neurocirugía, la causa número 1 son los aneurismas saculares rotos.
¿ya? En segundo lugar, las malformaciones. Muy bien, entonces ahí lo tienes. Este es el polígono de Willis, que ya les expliqué: carótida, cerebral anterior, comunicante posterior y cerebral posterior. Y como ves, naturalmente, hasta en el 1% de la población se pueden formar aneurismas, como ves ahí, aneurismas. Entonces tienes aneurismas en la arteria cerebral media, tienes aneurismas en la carótida interna, en la bifurcación, tienes aneurismas en la cerebral posterior, tienes aneurismas en la arteria cerebral anterior. De todos estos, la ubicación más frecuente es la cerebral anterior y también es la que más se rompe, ¿ya? Entonces, aneurismas, check. Ahora, si no tuvieron aneurisma las personas, si no tuvieran malformaciones, entonces la malformación arteriovenosa, que es arterias dilatadas sin capilares que se unen a venas dilatadas, es la malformación con mayor riesgo de sangrado, ¿ya? Luego tienes los angiomas cavernosos o cavernomas. El cavernoma es un tumor de endotelio. Es un endotelio engrosado, sin pared muscular, sin parénquima, que también sangra. Y las otras malformaciones, como las telangiectasias, que son capilares dilatados, o los angiomas venosos, que son venas dilatadas como varices, no tienen riesgo de sangrado alto. Entonces, si te preguntan, ¿cuáles son las malformaciones con riesgo de sangrado? La malformación arteriovenosa, los cavernomas. Pero ¿quién es el que tiene mayor riesgo de sangrado? Los aneurismas. ¿Y dónde están los más frecuentes? En la arteria cerebral anterior, concretamente en la comunicante anterior, por si acaso les pregunten, ¿ya? En la comunicante anterior es el lugar más frecuente de las rupturas de los aneurismas, comunicante anterior, ¿ya? Bien, entonces ahí tienes un dibujo, los diversos lugares donde puedes encontrar aneurismas: comunicante anterior, carótida bifurcación, cerebral media, cerebral posterior y también en territorio posterior. Múltiples lugares para encontrar estas malformaciones. Ojo, este 1% de la población que tiene los aneurismas, menos del 1% de ese 1% se rompen. Ojo, el tener un aneurisma no quiere decir que se te va a romper, ¿ya? Menos del 1% se rompe. Ahora, ¿cuál es un factor de riesgo para tener aneurisma? Por si acaso, la enfermedad renal poliquística, la displasia fibromuscular y la coartación de aorta. Enfermedad renal poliquística, displasia fibromuscular y coartación de aorta son 3 patologías muy asociadas a riesgo de aneurisma cerebral. Bien, continuamos ahora. ¿Cómo se ve un aneurisma? Entonces, el aneurisma se puede ver claramente en una angiografía. El gol estándar para diagnosticar un aneurisma es la angiografía, donde puedes ver claramente el saco del aneurisma. Ahí lo tienes, tremendo aneurisma, ¿ya? Y esto sirve para medir el tamaño del aneurisma, ¿ya? Los aneurismas tienen diversas formas, ¿ya? Hay aneurismas que tienen esta configuración, otros que tienen un saco interno más grande, otros que son de base, etc. Entonces, la angiografía sirve para tipificar al aneurisma. Y según el grado, vas a tener un riesgo de ruptura. Entonces, las angiografías sirven justamente para establecer el riesgo de resangrado que tiene un aneurisma en el cerebro de una persona cuando ya ha tenido clínica. Bien, seguimos. ¿Cómo diagnosticamos una hemorragia subaracnoidea? Yo ya les dije, el sangrado ocurre después de un esfuerzo físico. Ejercicio, actividad sexual, pujar, algún esfuerzo físico hace que se rompe el aneurisma. Entonces la persona hace una cefalea intensa, brusca, la cefalea más dura de toda su vida, la más intensa. Y luego pierde la conciencia. Entonces, una cefalea intensa con pérdida de conciencia no es más que una hipertensión endocraniana súbita. Esa es la clínica. Luego, después de unas horas, empieza a aparecer náuseas y vómitos incoercibles, también por la hipertensión endocraniana, y aparecen los signos
de afectación de los pares craneales como la diplopía, porque se afectan los pares craneales, sobre todo el sexto, por la hipertensión endocraniana. Luego de algunas horas, después de varias horas, va a aparecer rigidez. La rigidez por un meningismo es una clínica tardía. ¿Por qué? Porque se ha irritado las meninges por la sangre. Pero lo primero es una cefalea súbita con pérdida de conciencia. Luego aparecen vómitos, náuseas, diplopía y al final la rigidez por meningismo. ¿Ya? Esa es la característica presentación de hemorragia subaracnoidea en gente joven que estaba haciendo un esfuerzo físico. Entonces va a mi emergencia, le tomo la tomografía y encuentro la sangre. Todo esto que están viendo de blanco o hipodenso, eso es la sangre de la hemorragia subaracnoidea. Muy bien, entonces esta sangre en la tomografía tiene una escala, la escala de Fisher. Entonces acá vamos a ver la escala de Fisher. Se llama Fisher 1 cuando en la tomografía todo está ok, no veo sangre, pero hay clítica, pero no hay sangre en la tomografía. El Fisher 1 se tiene que confirmar con una punción lumbar. Entonces, cuando tú tienes una sospecha clínica de hemorragia subaracnoidea, le haces la tomografía y no encuentras nada, Fisher 1, tienes que hacer una punción lumbar. Y en la punción lumbar tienes que sacar 3 tubitos de sangre, de líquido cefalorraquídeo, perdón. Si los 3 tubitos tienen este color santocrómico, la santocromía se forma a las 3 o 4 horas del sangrado por oxidación de la hemoglobina. Si los 3 tubitos tienen esa santocromía, entonces estás frente a una hemorragia subaracnoidea. Doctor, si la tomografía se ve sangre, Fisher 2, si es que la sangre que se ve tiene menos de 1 milímetro de espesor en el eje vertical de la cisterna más grande. Entonces acá si ves sangre escasa, menos de 1 milímetro, Fisher 2. Si la sangre que ves, como ves acá, es grande, abundante, más de 1 milímetro de espesor en el eje más grande de la cisterna, en este caso yo mediría acá en este eje, entonces Fisher 3. Y finalmente el Fisher 4 es cuando ya tienes esto, eso es un hematoma intracerebral, o cuando tienes esto, sangrado difuso, que está en todo el cerebro ya, o cuando tienes hemorragia intraventricular. Eso ya es el Fisher 4, ¿ya? Entonces, la clasificación Fisher nos sirve para evaluar la tomografía. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos al tratamiento. ¿Qué hago cuando un paciente tiene una hemorragia subaracnoidea? Lo primero que tienes que saber es que el 10% de los pacientes mueren en el primer sangrado. O sea, en la calle se mueren, no llegan al hospital. ¿Ya? El 40% de pacientes mueren en el resangrado. Y ese resangrado suele ocurrir en las próximas 2 semanas. Puede ocurrir hasta dentro de un año, pero el 70-80% ocurren en los siguientes 15 días del primer evento. Por lo tanto, el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea es prevenir el resangrado. ¿Correcto? Entonces estos pacientes lo que hacen, como ves acá, van a UCI. ¿Para qué? Para tratamiento de soporte. Entonces a los pacientes se les seda para que no haya dolor, se les eleva la cabeza, se les maneja la presión arterial para que la presión arterial media nunca pase de 160, se le controla las arritmias, porque la hemorragia subaracnoidea va con arritmias, se le controla los trastornos endocrinos, porque la hemorragia subaracnoidea cursa con trastornos endocrinológicos, hacen hipoglicemia, hiperglicemia, problemas hormonales, y se le da prevención del vasoespasmo, ¿correcto? Entonces, estos pacientes se les da nimodipino para prevenir el vasoespasmo, ¿correcto? El vasoespasmo. Porque el vasoespasmo es una complicación tardía pero letal de la hemorragia subaracnoidea. Estos también pueden tener una derivación ventrículo-peritoneal porque la hidrocefalia
la hidrocefalia es una complicación también de la hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Estos pacientes hacen CIJAT, secreción inadecuada de ADH, también. Entonces, el manejo del HCA es complejo, es en UCI, para tener soporte. ¿Por qué? Porque todo el cerebro está irritado por la sangre. La hemoglobina que irrita las meninges y el cerebro altera todas las vías sinápticas y estos pacientes tienen ese problema. Sin embargo, mantenido eso, igual su riesgo de muerte es alto siempre y cuando no se opere. Por lo tanto, el tratamiento final es la cirugía. La cirugía debe ser precoz, de preferencia en las primeras 24 horas. ¿Y cuál es la cirugía? Clampaje o clipaje del aneurisma. Tenemos que clipar ese aneurisma para que no se vuelva a romper, para que no resangre, ¿correcto? Entonces los cirujanos tienen que tener un criterio para operar, porque no te olvides que el clipaje también tiene riesgos. Se pone un catéter endovascular y se clipa, o lo pueden hacer a cielo abierto. Entonces el cirujano tiene que saber cuándo entrar. Para eso utilizan la escala de Fisher, que ya vimos, y lo complementan con la escala de Hunt y His. La escala de Hunt y His es una escala clínica, que dice, el grado 1 es cuando el paciente no tiene clínica, o sea, está asintomático ya en el hospital, o tiene una ligera cefalea o una ligera rigidez de nuca porque el sangrado ha sido escaso. Esta escala de Hunt y His 1 se correlaciona con un Fisher 1. Luego, la escala de Hunt y His 2 es cuando hay una cefalea moderada, pero no hay focalización, salvo de los pares craneales, o sea, diplopía. Entonces, esta escala de Hunt y His 2 se caracteriza o se correlaciona con un Fisher 2. Al igual que el 3. El Hunt y His 3 es cuando ya el sensorio está bajando, está un poco confuso y hay una focalización leve. Eso también se correlaciona con el Fisher 3. En cambio, el Hunt y His 4 y 5 se correlacionan con el Fisher 4, porque acá el paciente tiene severa caída del sensorio, una focalización grave como hemiparesia, trastornos vegetativos, coma, descerebración o muerte. Entonces, esto se correlaciona con el Fisher 1, Fisher 2, Fisher 3 y el 4 y el 5 con el Fisher 4. Entonces, lo que hacen los cirujanos es cruzar el Fisher con el Hunt y His y se crea la escala de Ogilvy. Ahí la tienes. La escala de Ogilvy-Carter es la escala que más usan para operar. En la escala de Ogilvy-Carter lo que hacen es, le van a poner un punto si tienes un Hunt y His mayor al grado 3. Le van a poner un punto si tu escala de Fisher es mayor a la escala 2 o al grado 2. Le van a poner un punto si en la angiografía el aneurisma es más de 10 milímetros. Le van a poner un punto si es que tiene más de 50 años y le van a poner un punto si es que es un aneurisma gigante de territorio posterior. Cuanto más puntos tenga, la mortalidad es más alta y por lo tanto el cirujano puede no entrar. Cuanto menos puntos tenga, la mortalidad es más baja y puede entrar. La decisión final la toma el equipo de neurocirugía, pero la escala de Ogilvy-Carter permite saber o predecir con un alto grado de chance la sobrevida después de una cirugía. ¿Listo?